El tema sigue siendo la inseguridad. Estamos con Carlos Delfrade, diputado provincial, y Alejandro Grandinetti, diputado nacional. Bueno, es insoslayable el tema y es imposible hacer evaluaciones del día después de lo que fue la movilización muy impresionante aquí en Rosario. Y la pregunta, para arrancar, si se quiere, es ¿por qué tiene más impacto una movilización de clase media cuando nosotros en los barrios hacemos todos los días muertos, asesinatos, crimen, el triple crimen, sin ir más lejos, digo? Sin embargo, el impacto en los que tienen que responder al tema de seguridad es mayor cuando se moviliza la clase media. Sin desmedro, pero tiene otro impacto. No sé si fue una movilización solamente de la clase media. No. Ok, entonces ahí... Pero... porque yo digo... Fue todo el mundo, pero es distinto se hizo acá en el centro. Nosotros hacemos movilización en los Sí, barrios. sí. Digo... Por eso lo que creo que también impactó en el ámbito nacional es la masividad. Pero esto es un punto de inflexión que madura hace ya mucho tiempo. Y creo que la cantidad de voluntades, de gente, es relativamente secundario. El mensaje es otro. Creo que el mensaje es qué es lo que está pasando en la sociedad, qué es lo que está pasando en la ciudad de Rosario, qué es lo que está pasando con la clase política en la cual estamos ahora inmersos. Venimos del periodismo con Carlos y creo que nosotros somos en parte producto también de esto, ¿no? De reclamos, por lo menos en lo particular, muy marcado de esta cuestión. Yo lo que creo es que lo que se está pidiendo es volver a tener una cultura de la vida y no de la muerte. Y hoy no vale nada, pero no tirándonos a la pelota de unos a otros. Hay una impericia política, hay un fracaso social, hay leyes que se tienen que modificar. Cada uno de esos ámbitos lo podés repasar. O sea, vos decís, yo creo que el sistema penitenciario hoy a nivel nacional y a nivel local lo que muestra es que los centros de detención, la mayoría están empastillados, los maltratan. O sea, eso es una manera de mantenerlos para que puedan convivir en lugares donde están superpoblados. Llegan con adicciones y salen con peores adicciones. Tendría que ser un ámbito de trabajo, un ámbito de curación, un ámbito de educación. Tendríamos que prever para las víctimas también y para la sociedad que cuando te condenan a 10 años son a 10 años, a 8 o 4. El régimen de los 2 tercios creo que tiene que ser revisado. Creo que cuando hay una conducta que se convierte en un hábito, la justicia debe actuar como tal. Yo no creo que la reincidencia, como se plantea en términos de Zaffaroni, un hecho y el otro no tengan nada que ver. Si vos salís a robar a mano armada una vez, te condenan, cumplís la condena, volvés a salir y haces exactamente lo mismo, tenés un hábito que pone en riesgo a muchos ciudadanos. Pero no solamente es una cuestión de represión y de leyes justas, sino también es cierto que con niveles de injusticia que tiene la sociedad no podemos pedir niveles de seguridad del primer mundo. Y te cierro solamente con esto. Hay lugares, y lo he transitado, sobre todo cuando fue la campaña y recorrimos el tema de la ciudad de Rosario, donde no entra el Estado y el narco, aquel que maneja los negocios turbios de determinados barrios marginales, es el que te permite que entre la policía, que te entre la ambulancia. Claro. Es el banco de última instancia. O sea, el Estado abandonó a muchos ciudadanos en la ciudad de Rosario y ese Estado que se abandonó fue tomado por otros. Con lo cual, digo, ha generado también procesos donde son las principales víctimas y victimarios están muy cerquitas. Carlos. Sí, lo escuchaba con mucha atención a Alejandro porque hay un respeto de muchos años, es muy interesante toda la línea que viene desarrollando Alejandro, me parece interesante. Yo igualmente quiero responder la pregunta tuya. Yo creo que vivimos en una sociedad clasista e impacta más un asesinato a alguien de clase media que a lo que pasa todos los días, que los más castigados por esto son los sectores populares. Eso es así porque la conformación de la cultura a través de los medios de comunicación es que la conciencia de la clase media termina siendo la conciencia de toda la sociedad, por más que no sea de clase media. A mí me parece que eso tiene que ver con una sociedad clasista. Y es probable, como dice Alejandro, que probablemente no sea la discusión, pero sí por eso pasa eso. Y además fíjate lo otro que pasa con la cuestión de la realidad, si querés, invertida. El número de homicidios que se produce en la ciudad de Rosario tiene poco que ver con aquello que tiene más impacto.
Porque el homicidio, por ejemplo, del hermano de Brandán, que vimos en el bloque anterior, tan impactante, tan doloroso, es robo seguido de muerte. El chico que fue asesinado por un celular, Ciarroca, en donde toda la gente dice, si ya tenés el celular, ¿para qué diablo lo matás? No entra en la cabeza de nadie, genera mucho impacto eso. Ahora, es robo seguido de muerte. El robo seguido de muerte, de acuerdo a las estadísticas nacionales y provinciales, es solamente el 11% de los homicidios. El 11% de los homicidios. El 60% está dado por esta cuestión de relaciones interpersonales, tal como se lo dice. Odios, bronca entre familiares y vecinos. 20% narcotráfico, directamente por narcotráfico. Digo directamente porque dentro de lo personal aparece la cuestión de la beta, que tiene que ver con el narcotráfico. Y la minoría es robo seguido de muerte. Sin embargo, es inversamente proporcional el impacto que genera en la población eso a lo que realmente ocurre. Ahora, esas cosas hay que explicarlas mucho más allá del dolor. Cuando aparece el dolor, ¿qué tenés que hacer? Irlo a abrazar y decir vamos a laburar para hacer algo para que esto justamente se disminuya. Y a mí me parece que en ese punto hay un elemento en donde podemos converger todos los sectores políticos. El 95% de los homicidios se produce con armas de fuego. Y el negocio de las armas de fuego es un negocio. Y eso lo podemos experimentar tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Que no están las armerías legales. Claro, además. Pero además, y que muchas de ellas salen de los arsenales de la policía y de los arsenales, los depósitos judiciales de los tribunales provinciales. Mira este dato. A finales del año pasado nos reunimos con Puyaro. Puyaro tuvo la gentileza de llamarnos para ver esto, por haber estudiado, como Alejandro, esta cuestión del narcotráfico y demás. Le dije, acá el segundo negocio del capitalismo a nivel internacional y por supuesto en la Argentina también, primero está el petróleo, segundo las armas, tercero los medicamentos, cuarto el narcotráfico, quinto la trata de personas. Los 5 lo tenemos en la Argentina, 4 de ellos en la provincia de Santa Fe. El negocio de las armas tiene señales. La causa que vos decías de Villa Moreno, por ejemplo, señalaba cómo 2 oficiales de la policía le decía al juez, ¿quiere que vayamos a allanar el lugar de donde sacaron las armas? Es decir, la policía es consciente de dónde salen las armas que después matan a las personas. Hay una serie de causas provinciales y federales que hablan de las direcciones en donde se venden y se nutre el mercado ilegal de armas en Rosario. Eso es muy concreto, porque después van a venir las teorías. Discutamos sobre el negocio de armas, porque la conclusión es muy simple. Si vos reducís el número de armas, reducís el número de homicidios. Claro, porque además digo, hay varias cuestiones en el tema de seguridad. No solamente la arreglas con más policías, digo, más educación, más posibilidad de trabajo, situaciones como la crisis económica también te genera más inseguridad, más violencia. Sí. Ahora hay cuestiones que uno piensa que darían algún resultado a corto plazo. Esta la que te este tema de las armas, digo. Agregale que efectivamente hay causas en donde directamente se alquilaban por parte de los policías. Bueno. Además. Ahora, yo lo que quiero decir es, porque muchas veces nos dicen, bueno, hay cuestiones macro, hay cuestiones sociales y todo lo demás. Córdoba tiene una tasa de homicidio que es 1/3 de la nuestra, sí. La ciudad de Córdoba. Entonces, y es un lugar con el que nos podemos es un lugar, digo, porque por ahí también después nos embrollamos en temas políticos. Totalmente. Por ejemplo, diciendo, no, esto es la negación que tuvo el gobierno anterior con este gobierno, ahora cambió el gobierno y es el nuevo. Digo, de la Sota se peleaba también con los Kirchner y de hecho no tenía absolutamente ningún tipo de recursos. Yo creo que tenía menos que lo que tenía el socialismo. Hay que ser muy profundos, muy claros, muy cuidadosos también con respecto al tema de las denuncias. Yo lo escuchaba y participaba de este debate que se había planteado si efectivamente teníamos jueces que incumplían y fiscales que incumplían la ley o por lo menos ayudaban a los delincuentes, que es un poco lo que decía Puyaro. Pues bien, hagámosle juicio político. Claro, porque las herramientas están por otro lado. Hagámosle juicio político. Exactamente. Y pongámonos al frente de esto. Y no está mal. Lo mismo había planteado cuando un juez de la Nación se le dio una jubilación cuando yo creía que tenía que ir a un juicio político. Obviamente no dependía de mí, solamente. Oye, olvide. Y los fiscales que no cumplen, o los jueces que se olvidaron durante 12 años de acelerar las causas y ahora la están reabriendo, también tienen incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Tenemos que estar, pero no es para condicionar a un poder, es que los poderes se contraponen, porque efectivamente, y se contrapesan, porque cuando efectivamente un político, la política, es corrupta,
el que lo tiene que enjuiciar es el juez. Claro. Y nadie discute que el juez lo tiene que enjuiciar. Y cuando un juez no realiza la labor por la cual las leyes determinan su acción, tenemos la herramienta del juicio político. En el mientras tanto, si no, nos quedamos en discusiones de comentaristas. Exactamente. ¿No? Y que eso es realmente muy doloroso para la gente que nos está escuchando. Y yo decidí no ir. Y yo la verdad que festejo lo que vos habías hecho y demás. A la marcha del jueves pasado. Porque en realidad también me pega y nos pega mucho todo esto. Hablé con algunos de los organizadores, me encuentro. Creo que es el momento de laburar desde nuestros lugares, pero con la absoluta determinación de cambiar algo. Lo que nos están exigiendo como clase de dirigentes, con mayor o menor responsabilidad, pero a todos, absolutamente a todos, incluido también a los jueces, que cambiemos esto. Es cierto que hay condiciones sociales, es cierto que hay condiciones políticas, pero reitero, tenemos 3 veces más de asesinatos que Córdoba, que es una ciudad gemela, la más parecida en la Argentina a la ciudad de Rosario. Tenemos provincias con diferentes niveles de delito o de desarrollo de bandas del narcotráfico. Carlos es un estudioso del tema del fenómeno del narcotráfico. Cómo se desarrolló y cómo se permeó, o sea, cómo entró las fuerzas policiales a esas estructuras narcos, lo tenemos que denunciar. No alcanza sacando a un jefe de policía. No, claro. Seguro. Es controlando a la policía, pero no controlando en cualquier lugar, controlando a la policía. No, claro. Pero, ojo, ¿quiere decir eso que no hay policías que tengan que ser reconocidos? No, reconozcámoslo, cuidémoslo, démosle todas las fuerzas de la ley. Hay otra cosa que uno pero a los piensa que son corruptos, se falló en saquémoslo. algo.